Sí, buenas tardes, doctora y compañeros. Nosotros somos el equipo que les vamos a hablar el día de hoy sobre tumores. El equipo está, bueno, sí, la pareja está formada por mi compañera Daniela Maite García Hernández y su servidor Mora Flores Ayair. Eh, bueno, ¿le puedes dar a la siguiente, por favor? Bueno, vamos a mencionar que los tumores cerebrales son un grupo heterogéneo de tumores de distintas líneas celulares. Vamos a ver un poquito más adelante. Pueden ser estos primarios o secundarios, si según se originan pues del tejido del sistema nervioso central o de alguna otra parte del cuerpo. Y vamos a ver que pues muy frecuentemente van a estar lo que va a ser también por metástasis. Entre las más frecuentes pues van a ser pulmón de mama y de piel, como también, sí, pulmón, mama y piel. Bueno, estos tumores del sistema nervioso se dice, bueno, central, se dice que representan entre la sexta, séptima en neoplasia en frecuencia dentro de la población adulta. Por lo tanto, pues se dice que también es, o sea, puede llegar a ser un poco, pues no tan frecuente, aunque alguna literatura mencionaba que pueden llegar a ser raras en adultos, pero en niños es la, pues, segunda enfermedad, pues, grave más frecuente después de la leucemia, por lo tanto es necesario, pues, un diagnóstico precoz. Y bueno, como algunas generalidades, se dice que, pues como les había mencionado, el tumor cerebral más frecuente va a ser la metástasis y dentro del tumor primario más frecuente en adultos va a ser el glioblastoma multiforme, lo vamos a ver un poco más adelante. Y entre las localizaciones más frecuentes, pues va a ser en adultos, va a ser en la región supratentorial y en niños en la infra. Y bueno, el tumor benigno más frecuente en niños, pues va a ser el astrocitoma quístico cerebeloso y el tumor maligno más frecuente en niños, el meduloblastoma, que de igual forma ahorita los vamos a ver un poco más adelante. ¿Le puedes dar a la siguiente, por favor? Bueno, es importante mencionar que también los tumores se pueden llegar a clasificar de acuerdo a su malignidad. Tenemos pues cuatro rubros, cuatro estadios, en el que es del 1 al 4, en el que pues obviamente las características van a ir aumentando a una forma más grave, por así decirlo, conforme, pues sí, hasta, sí, grave. Bueno, en el grado 1 pues se va a decir que son tumores pues de bajo potencial proliferativo, en los que pues básicamente con la resección quirúrgica pues se va a erradicar esta neoplasia. Grado 2 pues van a ser, se dice que son lesiones infiltrativas, que pues sí van a tener un bajo nivel proliferativo, pero que estas pueden llegar a reincidir. Entonces, cuando después se les quita después de la cirugía, pueden llegar a generarse otra vez y pueden llegar a progresar pues, a una mayor malignidad. Un grado 3 pues aunque en estas ya se van a empezar a observar ciertas características histopatológicas como atipias nucleares y actividad mitótica incrementada. Y bueno, pues ya a partir de la tercera y la cuarta, el cuarto grado se menciona que ya van a haber tratamientos complementarios como radioterapia o con quimioterapia adyuvante, pues obviamente posterior a la cirugía. Y ya un grado 4 pues estas ya van a ser pues lesiones citológicamente malignas, va a haber un alto nivel de mitosis y bueno, mitosis activas y se dice o pueden llegar a presentar también áreas de necrosis. Entonces, algo característico aquí es de que estas son de evoluciones rápidas y por lo tanto también pueden llegar a ser muy fatales. ¿Le puedes dar a la siguiente, por favor? Bueno, aquí tenemos unos cuadros en los que vamos a ver la clasificación de los tumores del sistema nervioso. Como tal, bueno, pueden checar ahorita bueno, que son muchísimos. Entonces, en esta exposición vamos a enfocarnos un poco más sobre los de la estirpe glial. Pero bueno, aquí como podemos ver, le estoy marcando los tumores astrocíticos. Bueno, se precisan y podemos ver cuáles de ellos son, pues sí, ya sean en un grado 1, 2, 3 o 4, donde pues ya los más letales pues van a ser los glioblastomas, como los podemos ver, o los gliosarcomas. Y pues los astrocitomas como el pilocítico, pues puede llegar a ser un estirpe benigno, por así decirlo, o pues no tan mortal. Le puedes dar a la siguiente. Bueno, aquí también tenemos los oligodendrogliales, también tenemos tumores ependimarios, de plexos coroideos, intraepiteliales, neuronales y neuronales gliales mixtos. Como podemos ver, no, ¿le puedes regresar? Bueno, aquí en el cuadro en el que acaba de aparecer, si se dan cuenta, pues todos estos van a estar entre un grado 1 o un grado 3. Como tal, no va a haber un grado 4. ¿Le puedes dar a la siguiente?
en la cual pues aquí ya hablando de tumores pineales, pues o sea, si checan, entre uno de ellos el meduloblastoma que vamos a hablar más adelante, pues aquí ya va a haber más frecuente grados o estadios tipo 4 que van a ser fatales, pueden llegar a ser muy fatales. Y bueno, también van a haber tumores de nervios craneales y paraespinales y de las meninges. ¿Le puedes dar a la siguiente, por favor? Algo característico de todos estos tumores es de que pues pueden llegar a ver en la clínica se pueden llegar a caracterizar porque va a haber un trastorno neurológico no focal y van a ver que muchos de ellos, uno de los primeros síntomas pues va a ser la cefalea, también puede llegar a haber demencia, cambios de la personalidad, trastornos de la marcha, también va a haber datos de hipertensión intracraneal. Aquí hablando un poco más de los tumores infratentoriales, los vamos a ver más adelante, van a llegar a haber convulsiones, van a llegar a ver epilepsias y obviamente también síntomas generales, bueno, aquí cuadros constitucionales y malestar general o fiebre, y aquí ya nos sugiere un poco, bueno, la bibliografía dice que aquí ya se sugiere un tumor de tipo metastásico. ¿Le puedes dar a la siguiente, por favor? Entonces, eso fue un poco más como que en generalidades así de tumores. Ahorita pues vamos a hablar sobre tumores de la extirpe glial. Aquí recordando que bueno, las células gliales se van a dividir en astrocitos, oligodendrocitos y células de la microglía, perdón, y también células especiales que revisten el sistema ventricular, los ependimocitos. Entonces, obviamente, de estos tipos celulares van a llegar a dar tumores. Ejemplo, los astrocitos pues van a llegar a dar astrocitomas, los oligodendrocitos, oligodendrogliomas, los ependimocitos, ependimomas. Entonces, bueno, entre todos estos vamos a empezar a hablar primero sobre el astrocitoma. Estas, pues, como sabemos, van a ser neoplasias intracraneales primarias, más frecuentes y, como les dije, van a derivar de la astroglía. Hay 4 grados de estos tumores. En los de ellos, bueno, los vamos a ver un poco más adelante, características específicas de todos estos, pero bueno, aquí les menciono que existen 4 tipos o 4 grados. El primero, o los que van a permanecer al primer estadio, pues van a ser los pilocíticos, que pues por ser de un estadio, pues sí, primario, pues son de pronóstico, un pronóstico excelente. De un grado 2 son los astrocitomas, un grado 3 ya astrocitomas neoplásicos y un grado 4 se dice que es el glioblastoma multiforme, que también lo vamos a ver un poco más adelante. Entonces, diciéndoles que hay varios subtipos, esto es por medio de la clasificación de Kernohan. Entonces hay grados de 1 hasta el 4. Y aquí algo característico y importante de mencionar es que el glioblastoma multiforme, que como bien ya es un estadio 4, es muy agresivo. Puede llegar a ser, unos autores lo consideran como pues una variante de un astrocitoma anaplásico, o sea, de un grado 3, y y por otros autores como un tumor grado 4. Entonces, por eso es que también se mencionan. Entonces, y bueno, la incidencia de estos astrocitomas se dice que es de un 11 a un 13%, pero se dice que pueden llegar a ser de un 25 hasta un 30% de todos los gliomas y aparece esta en personas de edad media de la vida o en la edad juvenil. Se dice que el pico de edad es entre los 35 años y son más frecuentes en varones. Vamos a ver que casi todos estos tumores van a ser más frecuentes en varones. Bueno, pues como les había mencionado, hay 4 subtipos. Los subtipos 1 y 2 se dice que predominan en la edad de los 30 a 40 años y los más agresivos, como ya son 3 y 4, estadios 3 y 4, pues se presentan en la edad de 40, 50, 55 años. Por lo tanto, bueno, hablando un poco de su localización en los adultos, se dice que es más frecuente en el lóbulo frontal en relación de los lóbulos cerebrales y bueno, pero pues también se pueden llegar a presentar en zonas subcorticales o talámicas, pero pues esto va a ser menor, en menor proporción. Y en la edad pediátrica, estos se pueden llegar a localizar a nivel que es del nervio óptico, del quiasma, cerebelo y tronco cerebral, o sea, pues un poquito pues lo opuesto a lo anterior de los adultos, más que nada por el tronco cerebral. Y hablando un poco más de la clínica, aquí el síntoma más frecuente en un 40, 70, 80% va a ser la epilepsia. Entonces van a tener epilepsia y más que nada se dice epilepsia cuando afecta más el área de la corteza cerebral. Y la epilepsia se dice que no va a ser tan frecuente o va a ser un poco rara cuando se encuentra en el área subcortical.
De igual forma va a haber, de la epilepsia va a haber un déficit focal, que puede llegar a ser también un primer síntoma en un 20% de los casos. De igual forma va a haber cefalea y en un 70% de todos estos casos, y en un solo 10% de las personas que tengan cefalea, pues se dice que ellos sí pueden llegar a tener una cefalea localizadora. Y por lo tanto también se dice también que va a haber la mitad de los casos, o el 50% puede llegar a aparecer el edema de la papila cuando se explora a estos pacientes. Y bueno, como les había mencionado, pues se puede llegar a presentar en diferentes áreas cuando hay astrocitomas a nivel talámico, o en el área del cerebelo. Se dice que también puede llegar a haber hidrocefalia. Entonces, pues recalcando un poco, en la clínica va a haber epilepsia, cefalea, puede llegar a haber edema de papila, hidrocefalia y déficit focal. ¿Le puedes dar a la siguiente, por favor? Entonces, hablando un poco del diagnóstico, vamos a nosotros sospechar de un caso de astrocitoma en todos aquellos pacientes que vayan a tener crisis epilépticas, porque como les había mencionado, pues esta se va a presentar en un gran porcentaje de estos pacientes. Entonces vamos a sospechar en esos pacientes con crisis epilépticas después de los 20 años de edad. Aquí, como en todos los estudios, pues el estándar de oro, o lo que más se va a usar para el diagnóstico la precisión de este diagnóstico, pues va a ser la TAC y la resonancia magnética. Principalmente la TAC, y después se puede llegar a complementarla con la resonancia magnética. Entonces, aquí en los astrocitomas de grado 1 y 2 se pueden llegar a ver zonas de hipodensidad por la TAC, o en la resonancia magnética hipointensidad. O sea, va a estar reinando, por así decirlo, la hipo, ¿no? El hipodensidad o hipointensidad. No va a haber edema circulante y no va a haber como tal realce de estas áreas con la administración de contraste. Pero pues si ya hablamos de un grado 3 o un grado 4, pues se puede decir que ya va a ser lo opuesto, ¿no? Ya va a haber mayor tendencia a ser hiperintensos o isointensos o hiperintensos. Entonces, pues esto es algo característico. De igual forma, va a haber menos, pues por lo mismo de que es un estadio ya avanzado, va a haber menos áreas de homogéneas. Pueden llegar a haber áreas infiltrantes y puede haber edema circulante, y en el 70% de los casos todo esto se puede llegar a reforzar con la administración del contraste, a diferencia de los estadios 1 y 2. Y de igual forma pueden llegar a presentarse o observarse calcificaciones. Se dice que la angiografía pues tiene poco valor diagnóstico. Esto porque pues los estadios 1 y 2 por lo regular son avasculares, pero pues sabemos que cuando va aumentando la agresividad puede llegar a hacerse, incrementar esa vascularización. Entonces en estos casos puede llegar también a ser, pues, tener un valor diagnóstico. Entonces, poco valor cuando son grados pues y bajos, y un poquito más de valor diagnóstico cuando ya son más agresivos. Y bueno, pues el tratamiento, como cualquier lesión, básicamente va a ser, pues quitarlo, ¿no? Extirpar esta lesión para pues también así ayudar a la sintomatología. Entonces, pues va a ser la extirpación. Y básicamente en las imágenes, pues ahí les pongo una en la superior, como se puede ver un astrocitoma quístico en el cerebelo, pues sí se ve grande. Y en la figura 5 y 6 pues podemos ver aquí un glioma de bajo grado. Y como les había mencionado en bajo grado, pues puede verse esas lesiones hipodensas, ¿no? ¿Le puedes dar a la siguiente, por favor? Bueno, eso es referente a los astrocitomas. Ahora, hablando un poco de los oligodendrogliomas, pues estos van a estar derivados de los oligodendrocitos. Estos son un poco más raros a comparación de los anteriores, que son más frecuentes, y se van a caracterizar principalmente por ser benignos, obviamente un grado 1 y grado 2. Y aquí dice que se puede llegar a presentar, pues sí, calcificaciones en su interior. En el 70% de los casos se dice. Y bueno, también pueden llegar a presentar, pues, ¿cómo decir? Los componentes mixtos de células astrocitarias o ependimarias, ¿no? Pero bueno, estos, como les había mencionado, van a ser infrecuentes, y de igual forma se van a presentar más en hombres que en una edad media de 40 años aproximadamente, y principalmente van a ser supratentoriales en el 90% de los casos, y más frecuentes en el lóbulo frontal. Y bueno, pues la clínica digo, va a ser un poquito similar,
pero no tanto. O sea, porque en esto se dice que puede llegar a haber evoluciones desde años de que los pacientes lleguen a tener esta y que acudan con un médico, ¿no? Y bueno, aquí igual forma puede llegar a presentarse epilepsia, cefalea, edema de papila, por el gran tamaño que va a tener este tumor por el largo tiempo que va a pasar, ¿no? De igual forma, pues, hacer mayor tamaño va a generar un déficit neurológico mayor. Y de igual forma, pues van a tener, entonces el 90% de estos casos van a tener epilepsia. Entonces, si se dan cuenta, pues es casi lo mismo que el anterior, menos de que pues aquí no va a haber como tal hidrocefalea. Bueno, para el diagnóstico, de igual forma, pues la TAC como en la resonancia magnética se van a poder ver esta lesión tumoral que va a ser pues circunscrita, pues de un importante tamaño a un poco más grandes y por lo mismo de que es un poco más grande puede ir produciendo una desviación de la línea media. La apariencia va a ser un poco más homogénea, no va a haber como tal edema circulante y pues obviamente se puede llegar a captar el contraste ligeramente. Pues sí, cuando se administra el contraste se puede llegar a observar un poco más. Y aquí algo característico de todos ellos es de que pues en el estudio anatomopatológico pues es característico que tengan estas células pues con una característica de huevo frito, como lo podemos ver en la imagen que les agregué. Y bueno, estos son de buena supervivencia. Se dice que el 50% va a tener una supervivencia mayor a los 5 años. Y de igual forma, tratamiento quirúrgico y dependiendo de la agresividad que llega a tener, pues se puede llegar a complementar con la radioterapia. ¿Le puedes dar a la siguiente, por favor? Otra, por favor. El otro es el ependimoma. Por lo tanto, este es algo más característico que se dé en pacientes de edad pediátrica o jóvenes. Y estos se dice que son un poco más silientes, entonces al ser silientes puede llegar a generar empeoramiento de este tumor y puede llegar a generar datos de hipertensión intracraneal. Entonces también igual forma pueden llegar a generar esa hidrocefalia. Entonces, algo también característico de este es de que este puede llegar a generar siembras, metástasis por medio de líquido cefalorraquídeo. Esto es más que nada cuando son tumores grado 3 o grado 4. Y bueno, pues la edad media de presentación cuando son jóvenes es de 20 años y de igual forma va a ser más que nada frecuente en varones. Aquí algo también característico de este es de que pues su localización va a ser más que nada en el cuarto ventrículo. Niños sí, son más frecuentes que se den en lugares infratentoriales y en jóvenes infra o más que nada sufratentoriales, entonces va a ser una característica. Y en adultos se dice que es en el canal vertebral. Y por lo mismo de que pues estos pueden llegar a metastatizar, se dice que es una metástasis por goteo. Igual la clínica, pues como les había mencionado, son más que nada silientes, entonces ya cuando pasa mucho tiempo puede llegar a generar una hipertensión intracraneal. Entonces, pues ya sabemos que en esta También, puede. perdón, este tipo de tumores puede generar un nistagmus vertical en el paciente que no se quita, o sea, todo el tiempo mantiene este tipo de nistagmus incluso en las pruebas vestibulares o aún en reposo. Ujú. Sí, entonces como les mencionaba, bueno, aparte del nistagmus, va a presentar esos datos de hipertensión intracraneal. Y entonces, pues ya como le hemos visto anteriormente, pues va a presentar el paciente un papiledema en un 90%, cefalea en un 80%, como en los anteriores tumores, vómitos en un 75%, puede llegar también a presentar ataxia o vértigo en un 60%. Y aquí se dice que, pues como síntomas de inicio, la epilepsia va a ser rara, como también los déficits neurológicos a comparación de los anteriores. Y bueno, pues el diagnóstico de igual forma, TAC o resonancia magnética principalmente, y donde vamos a ver esta lesión intraventricular, porque les había mencionado que más que nada va a estar sujeta o se va a presentar a nivel del cuarto ventrículo. Y de igual forma con la microscopía, aquí algo característico es de que vamos a ver, como lo podemos ver en la imagen, se van a formar como que se les llama rosetas, que pues básicamente van a haber células de mediano tamaño, núcleos circulantes y ovalados, como se puede llegar a ver en la imagen, y pues sí, con unas microarquitecturas como en corona radiada,
y por lo tanto es que se les dice que es característico estas rosetas. Bueno, esas también son de buen pronóstico. Pues obviamente si las resecamos, porque bueno, pues les adelanto, el tratamiento es para la resección quirúrgica principalmente. También de igual forma se dice que si en un paciente llega a persistir la hidrocefalia, pues se puede llegar a colocar válvulas BP, que estos, pues básicamente es de que se va a extraer el líquido bueno, es un dispositivo que se le pone a las pacientes durante la cirugía. Entonces, pues se va a extraer el líquido cefalorraquídeo del cerebro y me parece que creo que va a llevar a la parte del abdomen donde se va a absorber, bueno, donde el cuerpo lo absorbe, y así pues va a disminuir la presión y la inflamación del cerebro. Bueno, entonces les puse las imágenes de las rosetas y le puedes dar a la siguiente. Y bueno, para terminar con los tumores de esta categoría, pues el más, pues sí, grave y letal va a ser el glioblastoma multiforme. Son tumores malignos que, como les había mencionado, pues muchos pacientes, pues sí, muchos autores lo van a asimilar con astrocitomas anaplásicos o grado 4. Y este es, como les había mencionado al principio en las generalidades, este va a ser el tumor cerebral más frecuente en adultos y uno de los más agresivos. Bueno, este va a representar desde un 25% de todos los tumores cerebrales, o sea, aquí estoy hablando de todos los que les enseñé en la clasificación, y de los tumores de los gliomas va a ser el 50%. Entonces, pues sí es muchísimo, ¿no? La edad de aparición es entre los 40 y 60 años y, como les había mencionado, en niños son muy raros y de igual forma que en los anteriores son muy frecuentes en varones. Entonces, por eso es algo característico que solo en adultos y es el más frecuente y por lo tanto también uno de los más letales. Se dice que son infiltrantes, pueden presentarse como o pueden ser quísticos, sólidos o hemorrágicos y van a tener zonas necróticas en su interior. Se dice que las mayor zonas de presentación va a ser lóbulo frontal y temporal, así como también en el cuerpo calloso. Y es aquí donde se dice que en la imagen puede llegar a, bueno, sí, en los estudios de imagen puede verse una imagen característica que son las de alas de mariposa. De igual forma, se dice que en 20% de todos los pacientes pueden llegar a aparecer focos múltiples de y muy raras veces produce siembras de líquido por vía de líquido cefalorraquídeo, pero pues se puede llegar a presentar también. La clínica básicamente es aquí algo característico y es muy importante y por lo mismo de que es muy letal y muy rápido, es de que los síntomas se van a aparecer de forma muy rápida. Se dice que en un 30% las personas van a presentar una duración de síntomas de menos de 3 meses, a un 60% menos de 3 meses igual, y un 7% con una duración mayor a 2 años. Entonces, pues los síntomas y signos y síntomas van a ser muy frecuentes, muy rápidos de aparición, y entre ellas va a estar la cefalea, la cefalea, la disminución de la fuerza, trastornos mentales y de comportamiento, como les había mencionado al principio. De igual forma, aquí Doctor, perdón, una pregunta. Entonces, la sobrevida, bueno, más bien el pronóstico de este tumor es menos de un año, ¿no? Máximo un año como tal. La mayoría no llega al año pues, una vez que después de que se detecta. Ujú. Ujú. Sí, de hecho ya en estos pacientes, o sea, como tal, ya no es como que el tratamiento ya no es como tratar No, ya de, es con cuidados paliativos. ajá, sí, ya, ajá, bueno, El, entonces, sí, entonces les comentaba, bueno, les mencionaba que iba a haber cefalea, disminución de fuerza, trastornos mentales, alteraciones mentales del comportamiento. Aquí las crisis epilépticas son raras como síntoma inicial. Y bueno, pues algo característico de esto es que esta evolución de estos síntomas son muy rápidos y de igual forma puede llegar a verse o añadirse datos de hipertensión intracraneal. Entonces, pues va a haber el papiledema, de igual forma un poco más de cefalea, vómitos, etcétera. Diagnóstico de igual forma como los anteriores, se va a apreciar la masa tumoral de importante tamaño. ¿Le puedes dar a la siguiente, por favor? Ajá. Van a ver se va a observar esa masa tumoral de un gran tamaño o de importante tamaño. Los límites aquí van a ser imprecisos, como se puede llegar a ver en la imagen superior izquierda.
Va a captar contrastes, sí, pero de una forma inhomogénea, o sea, no homogénea, y va a tener abundantes áreas de necrosis, que eso también ya es característico de tumores de estadio tipo 4. Bueno, estas áreas de necrosis en el interior del tumor. De igual forma va a haber un edema importante y por lo mismo, como pueden ver en la imagen, el tumor puede ser grande. Entonces, al ser grande, puede llegar a distorsionar las estructuras encefálicas y puede llegar a haber una desviación de la línea media, como se puede llegar a ver en la imagen. Algo que también se usa mucho es la espectroscopía de la resonancia magnética. Aquí este de igual forma es una herramienta de imagen basada en la resonancia magnética que básicamente nos va a proporcionar información de la composición química de los tumores. Entonces, o sea, nos va a decir que ciertas sustancias químicas que van a estar abundantes en un cerebro normal, mientras que otras van a ser abundantes en tumores malignos. Aquí hablando principalmente de la colina, que es la imagen que tenemos abajo el gráfico. Entonces, básicamente, si en estos estudios vemos la N-acetilaspartato que va a estar en mayor cantidad que la colina, eso pues sugeriría un cerebro normal. Pero pues si es lo opuesto, pues nos va a hacer sospechas de un tumor. Es por eso que también se puede llegar a implementar esta, más que nada, pues para, pues sí, confirmar un poco más el diagnóstico. Y bueno, pues básicamente el tratamiento, o sea, sí se puede llegar a hacer extirpación, pero pues más que nada ya son cuidados paliativos. Se puede llegar a implementar lo que es la acción conjunta de radioterapia y la quimioterapia y pues básicamente se les aconseja a estos pacientes que pues traten de vivir lo mejor que puedan y pues sí pasar tiempo de calidad con sus familiares porque pues la sobrevida a estas pues es muy rara pasando los 2 años. Entonces, pues este es lo característico de este tumor. ¿Le puedes dar a la siguiente? Y bueno, de igual forma, pues se puede llegar a ver una clasificación de ¿no? Grado 3, grado 2, grado 3, grado 4, y pues obviamente en un grado 4 ya va a haber una excesiva proliferación microvascular y necrosis. ¿Le puedes dar a la siguiente? Y bueno, aquí es un cuadro donde va a resumir todos estos que les acabo de mencionar y los datos que les dije. Principalmente el glioblastoma, pues va a ser más frecuente en el adulto, y básicamente pues malos resultados va a haber y aquí ya se usa lo que es la quimioterapia con radioterapia o conjunta o cuidados paliativos. Astrocitomas de bajo grado, como les había mencionado, son más frecuentes en la infancia y principalmente el tratamiento es con cirugía como ya en los anteriores, el higodendroglioma y el ependimoma. ¿Le puedes dar a la siguiente? Y aquí de igual forma está la tabla en general de todos los que les hablé, principalmente o sea, se marcan los grados que tienen, como también los criterios por los cuales se añaden a ese grado. Por ejemplo, el oligodendroglioma, pues como les había mencionado, una característica es de que pues, se pueden llegar a ver esas células hinchadas en forma de huevo frito, como también, bueno, aquí ya va a haber atipia celular, mitosis ocasionales, no sé si nos vamos a un glioma multiforme, pues aquí ya va a haber una excesiva atipia nuclear, mitosis, proliferación y áreas de necrosis. Entonces, eso se los dejo cuando les pase la presentación para que lo chequen más detalladamente. ¿Le puedes dar a la siguiente? Bueno, ahora vamos a continuar. ¿Sí me escucho? Sí, Ok, perdón. Bueno, vamos a continuar con meduloblastoma. Y como ya lo mencionó mi compañero, este va a ser un tumor embrionario, va a ser pobremente diferenciado y va a ser de gran agresividad. Este tumor es el tumor pediátrico más frecuente y va a predominar más en el sexo masculino. Más del 60% va a aparecer antes de los 14 años, con una máxima de incidencia entre los 8 y 12 años. La localización del meduloblastoma va a ser preferentemente en la fosa posterior, con mayor frecuencia en el vermis cerebeloso y, e invade el techo del cuarto ventrículo. Entonces, la clínica que tiene el meduloblastoma va a ser, va a producir un síndrome cerebeloso de la línea media, donde pues va a tener ataxia de la marcha, dismetria. Igual va a tener un síndrome de hipertensión craneal, esto por la hidrocefalia, que va a producir al obstruir el cuarto ventrículo. Y pues aquí podemos
se puede ver, bueno, puede tener cefalea, vómito, disminución de la visión por un edema de la papila. Y este meduloblastoma tiene también una gran tendencia a generar siembra del eje craneoespinal a través de lo que es el líquido cefalorraquídeo. ¿No? Y para el diagnóstico de pues vamos a ocupar una radiografía de cráneo que pues nos puede dar signos de la hipertensión intracraneal crónica, que se puede observar reapertura de las suturas o huellas digitiformes. También vamos a ayudarnos del ATAC, donde pues nos va a mostrar una masa tumoral en la fosa posterior, de límites relativamente homogéneos que van a captar el contraste, con zonas hipodensas en su interior y edema circundante. También vamos a complementarla con una resonancia magnética, esto para mejorar los límites anatómicos. Y también puede ser útil una angiografía, esto nada más para definir la vascularización tumoral. Y para el tratamiento de lo que es el meduloblastoma, pues en primer lugar vamos a hacer una implantación de una derivación ventrículo peritoneal. Esto más que nada si hay hidrocefalia. Luego vamos a programar pues una intervención quirúrgica, esto para quitar lo más posible. Y de ahí del meduloblastoma, y pues luego se da radiación en la fosa posterior, radioterapia en todo el neuroeje o quimioterapia ya sea general o intratecal. Y pues como ya les mencionaba, este es un tumor, también ya lo mencionó mi compañero, este es un tumor altamente agresivo y pues se puede controlar relativamente. Entonces el pronóstico es que tiene una supervivencia del 50% a los 3 años, del 30% a los 5 años y del 20% pasados los 10 años, ya que pues este tumor pues es altamente agresivo. Bueno, vamos a continuar con siringomielia. Este es un quiste en el interior de la médula. Este quiste puede contener líquido cefalorraquídeo por un obstáculo de la circulación de este líquido, o también este quiste puede estar formado por un líquido albuminoso o hemático si es secundaria a un tumor, aracnoiditis o una malformación vascular intramedular, y no es comunicante con el espacio subaracnoideo. Estas siringomielas son secundarias a un bloqueo de la circulación de líquido cefalorraquídeo y excepcionalmente son idiopáticas. Entonces, su etiopatogenia, yo les coloqué este cuadrito donde puede ser congénita asociada a malformación de Chiari tipo 2 y 3, hidrocefalia o algunas otras anomalías graves del desarrollo, o puede ser adquiridas. Esto van a estar relacionadas ya sea con las anomalías en la fosa posterior y el tronco cerebral, o sin anomalías en la fosa posterior, o puede ser de causa desconocida. De igual forma, hay otra clasificación de en función a la posible causa, donde lo va a clasificar en 4 tipos. El primero es a una obstrucción del agujero occipital y la dilatación del ependimo o del conducto central. Donde va a estar, aquí lo va a dividir en A y B, con malformación de Chiari tipo 1 o con alguna otra lesión que obstruye este agujero. El tipo 2, que es sin obstrucción del agujero, es idiopática propia del desarrollo. El tipo 3, con otras enfermedades de la médula espinal. Y aquí están pueden ser tumores de la médula, mielopatía traumática, aracnoiditis. Y bueno, ya el tipo 4 es una hidromelia pura. La hidromelia es una dilatación del conducto central, es propia del desarrollo y puede tener hidrocefalia o no. Y como les mencionaba, esta siringomiela va a estar asociada a malformaciones Chiari tipo 2, 3 o hasta de la tipo 1. Y pues esta malformación Chiari va a ser 4 tipos. Aquí les coloqué esta tablita. Y bueno, el tipo 1 es donde las amígdalas cerebrales de forma anómala se van a desplazar debajo del nivel del foramen magno.
se va a considerar cuando existe un descenso más de 5 milímetros. El tipo 2, pues es un desplazamiento inferior del vértice cerebelar y de las amígdalas cerebrales, la malformación del tallo cerebral y la mielomeningocele espinal. El tipo 3 suele ser muy rara, es una combinación en una fosa posterior pequeña con una encefalocele cervical u occipital, usualmente con desplazamiento de las estructuras cerebrales dentro de lo que es el encefalocele y desplazamiento de inferior del tallo cerebral en el canal espinal. Y la formación de Chiari tipo 4 va a ser una plasia del cerebelo asociada a una plasia de la tienda del cerebelo. Y esta siringomiela pues se va a localizar preferentemente en la médula cervical, y la clínica, algunas de estas suelen ser asintomáticas y se llegan a descubrir por medio de una resonancia magnética, así como por pura casualidad, pero el 90%, como ya les mencioné, suelen ser localizadas en la médula espinal. Pues van a tener una clínica clásica del síndrome centromedular, que ya lo hemos visto anteriormente, donde pues vamos a tener termoanalgesia suspendida en los brazos y en la parte superior del tronco, abolición de los reflejos musculares de los brazos, amitrofia de las manos, alteraciones vegetativas y tróficas y signos piramidales en las piernas. Algunos pacientes llegan a tener dolor tipo neuropático, suele ser sordo, urente y continuo en áreas de hipoalgesia, y algunas otras variaciones que tiene la siringomiela suelen ser